todo aquel que haya tenido contacto con la Biblia. Sabe que ésta está dividida en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando leemos y estudiamos ambas partes, nos damos cuenta que Jesús es el eje principal de ambos testamentos. Mientras que el Antiguo Testamento nos prepara para su venida, el Nuevo Testamento nos muestra el cumplimiento de las cosas que se han anunciado sobre Jesús en el Antiguo. Es por eso que no podemos entender a plenitud el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento y viceversa. Lamentablemente, muchos ven el Antiguo Testamento como una parte de la Biblia que debe ser pasada por alto, pero no se dan cuenta de que esto afecta enormemente su entendimiento acerca de las doctrinas de la Escritura, incluyendo la doctrina de la Iglesia. Es imposible entender la naturaleza de la Iglesia y entender el papel que juega en el plan de Dios si no lo vemos desde el Antiguo Testamento. Y aunque la palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, Dios nos muestra sombras de lo que debía ser. Y eso es algo muy normal en el Antiguo Testamento, porque constantemente vamos a encontrar sombras que señalan a algo mucho mayor. Por ejemplo, vemos que en el libro de Éxodo, Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Les manda a los israelitas a celebrar la Pascua, a marcar con sangre de un cordero los dinteles de las puertas de su casa, para que el ángel de la muerte no les quite la vida. Y todo esto adquiere un mayor significado en el Nuevo Testamento, cuando entendemos que Dios quiere liberarnos de la esclavitud del pecado, que el cordero que Dios estableció por el pecado fue Cristo Jesús, y que por medio de su sangre somos librados de la condenación eterna. Otra de las sombras que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es Adán, que como Pablo lo indica en Romanos capítulo 5 versículo 14, es la figura del que había de venir, es decir, de Cristo. Adán es un personaje histórico real, que al mismo tiempo prefigura a Cristo. Y es por eso que Pablo se refiere a Cristo como el postrer Adán. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice: Fue hecho el primer Adán alma viviente, pero el postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante. Otro texto que nos señala acerca de estas sombras es el de Efesios cuando dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo les digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol Pablo nos señala la relación entre marido y mujer, relación establecida desde Adán y Eva, como una sombra de lo porvenir que ha sido revelada en esta etapa con el establecimiento de la iglesia. La unión matrimonial de Adán y Eva prefiguraba la relación de Cristo con su iglesia. Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 28 dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego de haber creado todo lo que existe en los primeros 5 días, Dios crea al hombre y a su mujer, a su imagen y semejanza. Cuando Dios habla de crear a los seres humanos a su imagen, se refiere a ser seres humanos con facultades mentales, con raciocinio, habilidad de comunicarse, y también ser creativos, de ser inteligentes y tener ingenio, así como su capacidad de ejercer dominio sobre todo lo creado, y su capacidad también de relacionarse con Dios, cosa que ningún ser creado tiene. No somos animales racionales como muchas personas han querido que pensemos. Somos diferentes porque somos creados a imagen del Dios Altísimo. Y un elemento que debemos resaltar en Génesis capítulo 1 es que Dios aparece hablando en plural cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y por el resto de las Escrituras sabemos que solamente existe un Dios, el cual subsiste en 3 personas en perfecta comunión y armonía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas y un solo Dios. Y nuestro texto nos enseña que Dios creó a los seres humanos, varón y hembra, para que disfrutaran entre ellos esa misma relación y armonía que había existido siempre en las 3 personas de la Trinidad. El texto también nos enseña que Adán y Eva debían propagar la especie humana para llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que la primera tarea que Adán y Eva recibieron de parte de Dios como pareja era llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. El hombre debía también cultivar y proteger el huerto, y Dios le ordenó solamente abstenerse de comer uno de los árboles del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, como un recordatorio que ellos tenían toda autoridad dada por Dios para gobernar sobre la tierra, pero que no tenían autoridad para definir lo que era bueno y lo que era malo. Lamentablemente, Adán no protegió el huerto como Dios le ordenó, dejando que la serpiente introdujera una nueva interpretación de la realidad, contraria a la palabra de Dios. Ellos decidieron creer en la mentira de la serpiente y rebelarse contra la autoridad de Dios. Fue en ese momento que Adán y Eva murieron espiritualmente, perdiendo la comunión que antes disfrutaban con Dios, y la imagen de Dios en ellos quedó deformada, y ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Pero gracias a Dios, Él les hace una promesa y les dice que Él habría de enviar a un hombre nacido de mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, y que la serpiente solamente heriría su calcañar. Y a partir de ese momento, todo lo que está en la Biblia busca enseñarnos el desarrollo de esa promesa. Dios iba a levantar a un segundo Adán, que habría de salir victorioso donde el primer Adán fracasó. Esa es la gran historia de la redención que se revela en la Biblia. Y con el tiempo, Dios llama a un hombre llamado Abraham, para hacer de él una gran nación. Y es curioso ver que a Adán y a Eva se les había dado el mandato de multiplicarse y de llenar la tierra de descendientes, pero en este punto de la historia Dios toma a un hombre llamado Abraham, que no podía tener descendencia porque su esposa Sara era estéril, y Dios le hace una promesa a Abraham, y le dice que de él vendrá una gran descendencia, y él será una bendición a todas las naciones. Y le dice esto porque la nación de Israel que surge de Abraham debería haber sido una nación que no existiera para sí misma, sino que existiera para extender el conocimiento de Dios a través de las naciones. Pero todo esto sería posible siempre y cuando se mantuvieran fieles al pacto que Dios hizo con ellos cuando los rescató. En Éxodo 19, Dios le dice al pueblo: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto,
Seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y nación santa. La función de los sacerdotes es mediar entre Dios y los hombres, y esa era la función de la nación de Israel. Se suponía que ella fuera una especie de intermediaria entre Dios y la humanidad, para esparcir por toda la tierra el conocimiento y la adoración del Dios vivo y verdadero. Es por eso que ellos recibieron sus leyes, su presencia, sus milagros, su guía, su protección, sus promesas, pero al igual que Adán fallaron en la misión que Dios les había encomendado. ¿Pero por qué Dios les dio tanto? Definitivamente no era porque ellos se lo merecían. Ellos no merecían ser mirados por Dios, pero aún así lo recibieron todo de Él. Era evidente que la solución al problema que surgió en el Edén no estaba en manos del hombre, sino en manos de aquel Salvador que fue prometido a nuestros primeros padres en la caída. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de la promesa que se hizo en el huerto del Edén. Vemos al Señor Jesús nacido de la simiente de la mujer. Él es también el descendiente de Abraham, por medio del cual serían benditas todas las familias de la tierra. Dios mismo se encarnó como hombre para enfrentar la misma prueba que Adán enfrentó en el huerto del Edén y salir victorioso. Adán pecó en las mejores situaciones posibles. Él lo tenía absolutamente todo. Pero Cristo fue llevado al desierto, a un lugar árido. Él estuvo ayunando durante 40 días, pero aún así no pecó. Adán era un hombre creado a la imagen de Dios, que se dio a su tentación de ser como Dios, pero Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y como hombre fue obediente hasta la muerte, asumió nuestra culpa en lugar de echarle la culpa a otros como lo hicieron Adán y Eva. Por Cristo fuimos restaurados en nuestra relación con el Padre. La carta a los Romanos dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación para todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cristo no solo restauró nuestra comunión con Dios, sino que inició en todos nosotros un proceso de transformación progresiva para restaurar en nosotros la imagen de Dios que había quedado distorsionada por causa del pecado de Adán. Como Cristo es Dios mismo, o como dice Colosenses, la imagen del Dios invisible, se nos llama a mirarlo a Él, a imitarlo a Él, a tener el mismo sentir que Él tuvo, porque Él es la imagen que debemos recuperar, y aún entendamos que eso no será del todo posible en esta vida, pero ciertamente llegará el día en que nuestros cuerpos serán glorificados como el de Él, y nuestro proceso de santificación terminará. Porque por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Adán y Eva no pudieron llevar a cabo la tarea de llenar la tierra con la imagen de Dios, pero Cristo ahora lo hace a través de su Evangelio, y nada ni nadie podrá detener su obra hasta que Él la termine. Con su muerte y resurrección, Cristo recibió toda autoridad, y nos ha dado también la autoridad a nosotros, la Iglesia, para comunicar el Evangelio de salvación y que las personas puedan tener paz para con Dios, y de esta manera también sean transformados. Y es aquí donde entramos nosotros. Nosotros somos uno con Cristo, y es a través de nosotros que Él está haciendo esta obra en el mundo. Dios le dio una ayuda idónea al primer Adán para llenar la tierra con la imagen de Dios,
Y de igual forma, Él proveyó también una ayuda idónea al segundo Adán, es decir, a Cristo, para llevar a cabo la misma tarea por medio de la regeneración espiritual. Las sombras del pasado señalaban a la iglesia como esa ayuda, como ese apoyo, esos representantes de los cuales Cristo se iba a valer para llevar a cabo su misión en la tierra. Es por eso que Pablo nombra a la iglesia como la novia de Cristo cuando le dice a los corintios: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O también cuando leíamos en el texto de Efesios, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, pero yo les digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. La iglesia es la ayuda espiritual del Cordero, a través de la cual Él está extendiendo sus dominios. No es por medio de la espada, sino procreando hijos espirituales por medio del poder del Espíritu y actuando a través de su palabra. Nosotros somos sus manos, somos sus pies y la boca de Cristo en este mundo caído. Aparte de su iglesia, Cristo no dispuso otra ayuda idónea para llevar a cabo su obra en este tiempo. Es por medio de sus iglesias locales que Cristo proclama, protege y ejemplifica su verdad en este mundo. Dios quiso revelarnos en su palabra el lugar que ocupa la iglesia en su plan de redención desde el principio. Él quiso que conozcamos lo que la iglesia será cuando estemos con Él en su presencia, de modo que podamos tener la misma visión que Él tiene de nosotros. Él quiere que anticipemos con gozo la llegada del día de las bodas del Cordero, porque ese día estaremos en la presencia de nuestro Señor, sin mancha ni arruga. Cuando traemos a la mente todo esto, nuestro amor por la iglesia, por cada uno de los miembros que la conforman, crecerá. Y no solo eso, sino también que crecerá el aprecio por aquel que dio su vida por todos nosotros. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, luego de escribir la gloria futura de la iglesia y el entorno de la nueva Jerusalén, Juan nos señala que su pueblo, la iglesia, verá el rostro y la hermosura de su Salvador. La esposa no centrará su atención en su propia hermosura o esplendor, sino que veremos la gloria de aquel que nos salvó.